El cuestionarte si la ciencia en sí es real o es también una mentira. ¿En qué momentos o con qué motivos la ciencia se ha utilizado con un fin acientífico, de manera que efectivamente los resultados que se tengan en torno a esa teoría o a ese experimento estén viciados por el ser humano y por este mal pensamiento? Si los que ponen el billete son los que dictan qué se va a investigar o qué no, o de qué manera se va a investigar o hacia dónde va a apuntar esa investigación, entonces posiblemente esté corrupta y posiblemente sea falsa. El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Nuevamente les doy la bienvenida, Luis Hurtado y mi querido Francisco Cruz, en una entrega más de El Toque Mágico. ¡Y no me la hiciste! Sí me la esperaba. No te la ¿Esta vez sí te la esperabas? Sí, empezaste así raro y dije, no me la va a hacer este. No, ya voy a dejar de trolearte, la verdad. Pero es que me gusta empezar animosamente. Y justo el día de hoy vengo con bastante ánimo y bastantes ganas de platicar del tema en cuestión. Porque es un tema que yo he aludido bastantes veces en el podcast y que creo que tiene su lugar muy bien merecido, no solo en él, sino en este mundo. Uno que creo que se relaciona directamente con el tema anterior, que es la ciencia. La ciencia. Y creo que no solo con el tema anterior, desde el primerito, en el de guerra, mencionamos que muchas veces la ciencia se ha utilizado para la guerra y después es cuando se amplía para las masas y es cuando tenemos el celular y el internet y en sí el teléfono y la televisión también empezaron como proyectos gubernamentales la mayoría de los casos. Justamente, y de hecho es como una de las cosas que más me empecé a dar cuenta, más noté al momento de estar leyendo al respecto, que pues es muy fácil viciarse en la ciencia, es muy fácil que los resultados pues lleguen a lugares que quizás no tendrían que estar llegando o originalmente se inician investigaciones por cosas que no tendrían que estarse iniciando, pero pues bueno. Entender básicamente, que creo que te encargaste tú de eso, ¿qué es el método científico? A secas, ¿a partir de dónde llegamos a hacer la ciencia? Pues es que creo que primero tenemos que entender de dónde viene la ciencia, porque la filosofía es conocida como la madre de las ciencias, por ahí comúnmente se dice. Correcto. Entonces, la filosofía la podemos entender como este pensamiento, este ejercicio de pensamiento del ser humano, de cuestionarse diferentes aspectos de la naturaleza y de sí mismo, sin necesidad de algo empírico o un experimento que tenga que llevar a cabo. Por ejemplo, yo te puedo dar, como justamente esto, un ejemplo y no necesariamente lo tienes que vivir. Claro. ¿No? Entonces puedes filosofar al respecto, dialogar al respecto, debatir al respecto sin necesidad de vivirlo. Pero la ciencia es cuando empiezas a tomar varios elementos y tienes que comprobar que eso es verdad. Entonces es cuando empieza este conflicto con la religión, ¿no? Y estas dos vertientes que siempre han estado chocando porque una trata de confirmar lo que la otra da por sentado. Uh-huh. Entonces, no sé. Primero, la RAE. Perdón, es que de lo que dices creo que entendí un pensamiento igual y un poco congestionado, pero dime si estoy en lo correcto. Tenemos entonces que la filosofía puramente, así, la filosofía a secas, es la que hace las preguntas y la ciencia es la que busca dar respuestas, no necesariamente responderlas a todas. Y también es importante considerar que la ciencia siempre va a ser una forma de filosofía, ¿correcto? Sí y no. Yo creo que la ciencia siempre va a buscar la respuesta. Siempre. No importa si la respuesta es que es erróneo el planteamiento que se está dando. No, es al final la respuesta. No importa si es una pregunta incorrecta, si hay una respuesta correcta, porque la ciencia en sí misma es objetiva y real e innegable y entonces tienes siempre una respuesta correcta, aunque no la busques desde la pregunta. Exactamente, por eso siempre los filósofos, Sócrates, Platón, sus paradojas son esto, paradojas, porque no llegas a una respuesta
sí o no, como lo que hemos debatido muchas veces, lo del aborto, la legalización, este tipo de ondas que no vas a poder encasillar en un sí o un no. Sin embargo, la ciencia sí buscarte el sí o el no, ¿no? O sea, sí reducirlo a estas dos cosas. Y bueno, la RAE nos dice que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, necesitamos observar, razonar lo que estamos viendo, estructurar esos pensamientos, deducir los principios y las leyes que están afectando eso que estamos observando y comprobar todo eso. Ajá, o sea, también, pero con ese penúltimo punto es que también tenemos que ver las variables que puede haber en torno al experimento, ¿no? O sea, tenemos que también controlar el ambiente en que se desarrolla para que tampoco sea eso un detrimento en encontrar el resultado. Exactamente, por eso es tan difícil generar leyes, ¿no? Porque la teoría de la evolución, por ejemplo, es la teoría porque no puedes comprobarlo en todos los escenarios que se plantean. Claro. ¿Ok? Y esto es algo que como decías al principio, lo del método científico, ¿no? Digamos que el método científico, a como yo lo entiendo y como siempre lo entendí desde la secundaria que me lo plantearon, fue: estas son las reglas para que la ciencia sea ciencia. Claro, justo, o sea, si no pasas por este proceso para realizar un experimento, no estás haciendo un experimento científico, estás haciendo un experimento chance filosófico. No sé cuál sería el término correcto para describirlo, pero no es ciencia como tal. Exactamente, pero ya indagando en todo esto, y de hecho ya lo había... bueno, ahorita que lo indagué, me acordé que ya lo había leído en la universidad, en metodologías, que no necesariamente tienes que usar método científico para hacer ciencia, y es cuando debaten muchas personas en si la psicología o la sociología o estas ciencias sociales son ciencias en sí, porque no puedes emplear este método científico al pie de la letra. Claro, no puedes tener resultados 100% objetivos cuando se trata de la mente humana, porque la mente humana es compleja, cambiante y en general con variables tan precisas, minuciosas e infinitas que difícilmente puedes cuantificarlo de forma científica, a pesar de sí poder tener una aproximación, porque tampoco es descartar los experimentos psicológicos que en muchas ocasiones han demostrado que son 100% veraces y que sus propuestas son por lo menos efectivas. Sin embargo, o sea, justo como bien lo mencionas, es un poco ambiguo porque luego no funcionan con toda la población y por eso no son ciencia como tal. Porque solo, ok, sí, esta teoría puede aplicar, pero chance solo aplique con cierto tipo de personas, ¿sabes? Por decir un ejemplo muy importante, mucha de la psicología y de las teorías psicológicas que conocemos abordan sociedades perfectas, abordan estructuras de sociedad desde otro mundo, nunca pensados o rara vez pensados en lugares como Latinoamérica. O sea, como que los ejemplos de psicología y demás que hay son más enfocados en otros lugares que no son el nuestro. Entonces, por lo mismo, como bien dijiste ahorita, es medio interesante el debate de si son o no son ciencia. Y de hecho esto que tocas de los ejemplos de si las teorías quedan o no en Latinoamérica me recuerda un poco a este racismo eurocentrista del que hablamos en el capítulo 14. Este pensamiento de que Europa es lo top, que Europa es los que más importan. La tienen mejor entendida, claro. Ajá, porque son primer mundo y son el viejo mundo, son el mundo original en la historia contemporánea. Entonces... En la historia occidental contemporánea. Sí, perdón, en la occidental. Entonces, pues obviamente todos los ejemplos van a tirarle hacia allá, ¿no? Y claro, nosotros que somos los más nuevos, por así decirlo, pues no vamos a ser tomados en cuenta al 100%, o no toda nuestra población va a estar en ese estadística del experimento. Y creo que también el estudio de todas estas teorías es lo que hace a la ciencia, ¿no? O sea, si tenemos la teoría de que el pueblo tal come a tal hora por tal cosa, y si en la ciudad tal, o sea, varias teorías de sociedad, se genera entonces una sociología, y después una antropología, y después economía, y todas estas en conjunto son ciencias sociales, ¿no? Entonces son como los sistemas que mencionabas tú
en el capítulo de violencia. Estos sistemas que vamos del micro al macro. Correcto. Los vemos en todas las estructuras de ciencia, religión, de lo que sea. Por ejemplo, tenemos que la ciencia, para empezar, no es imparcial. La ciencia estudia lo que le sea ordenado que sea estudiado. Aquello donde exista una necesidad, puede haber una creación o una generación de una investigación. Y esto va a depender de quién esté dando las órdenes. Entonces, por ejemplo, con esto de el eurocentrismo y demás, hubo países que se desarrollaron porque tuvieron la capacidad de el dinero o el oro, por decirlo de alguna forma, que les llegaba de otros lugares, lo reinvertían en descubrimientos científicos, lo cual desarrollaba más su sociedad y demás, y todo esto relacionado a lo que estás mencionando de que a partir de una va partiendo la otra y se va de un micro a un macro muy interesante, donde en teoría la ciencia funcionaría y el camino para vivir ideal sería la ciencia, porque contempla a todas las otras filosofías, les da su lugar, las entiende y las necesita incorporar para funcionar en armonía con la otra. Pero creo que si toda la sociedad fuese enteramente científica, terminaríamos en una catástrofe. Correcto. La ciencia ficción nos ha mostrado varias veces que la sociedad necesita un balance de diferentes frentes, ¿no? El ejército, la religión. Por ejemplo, en el planeta de los simios existe la división por las especies de simios. Los orangutanes son de religión, los chimpancés son de ciencia, los gorilas son de ejército. Entonces, como que todo eso construye una sociedad. Sin embargo, después tienes a Krypton en Superman, ¿no? Toda la comunidad era científica, casi toda, sí había guerreros, pero incluso los guerreros eran científicos. O sea, Zod no es solo un guerrero por ser bélico, o sea, es un guerrero pensante, es un guerrero filosófico que quiere usar la ciencia a favor de la guerra, pero sigue siendo un científico, ¿no? Entonces, al final nos mandan a ese cataclismo. Entonces, creo que el estudio de esta ciencia y el poder entenderla como a distancia también, o sea, tenerle su respeto. Porque, por ejemplo, cuando salió lo del colisionador de hadrones, que se decía que se podía abrir un agujero negro y tragarnos, pues podría sonar fantasioso, pero no sabemos. Claro. ¿Sabes? Eso es lo interesante de la ciencia, que puede que sí. Descubrir cosas maravillosas o cosas horribles. Justo por eso hice mención tan capciosa respecto a la sociedad perfecta que se podría tener con la ciencia. Porque tú me mencionas estos mundos de ficción, donde a pesar de que las cosas son entre comillas perfectas, sigue habiendo conflicto, sigue habiendo problema, y a pesar de que el desarrollo científico es tal, sigue habiendo esta prevalencia de destrucción. Porque la ciencia, yo creo que por más que lo desee, no tiene exactamente todas las respuestas a todas las variables, porque es el ser humano el que considera todas estas respuestas, variables y demás. Y la mente del ser humano es compleja. La mente del ser humano no es una ciencia exacta. Y partiendo de que no somos una ciencia exacta, no estoy diciendo, es absurdo el decir que no puede haber ciencia exacta. No, muchas cosas de lo que utilizamos hoy en día lo comprueban. Que sí, la ciencia aplicada definitivamente funciona, pero que siempre va a haber espacio precisamente por estas obras, por ejemplo, de ficción que mencionas. No sé, Matrix es otro ejemplo donde la sociedad necesita el conflicto. Pues justamente ahí es donde entran las respuestas que ofrecen estas ciencias no exactas a entender todos estos conflictos. ¿Me explico? Y es por eso importante que tengamos diferentes tipos de ciencia. Y todo esto que tú estás cuestionando de la ciencia, si la humanidad podría o no convivir con la ciencia al 100%, eso es filosofía de la ciencia, ¿no? Y se me hace chistoso cómo la filosofía crea la ciencia, pero en sí misma la ciencia puede ser filosofada también, ¿no? O sea, no se desprende nunca de la filosofía. Totalmente. Siempre estamos preguntándonos si lo que estamos cuestionándonos es completo. Y eso es uno de los principios del racionalismo que fundó René Descartes en el siglo XVII-XVIII. Que el primer punto del discurso del método es que la evidencia va a apuntar a que solo es verdadero aquello que no emita ninguna duda al pensamiento. O sea, no te tiene que quedar ni una sola duda de tu cuestionamiento. Si hay algún factor, por más mínimo que sea, entonces no está comprobado, entonces no está al 100% pues acertado, ¿no? Entonces es un poco
extremista, pero pues es parte de todo lo que tú mencionas. Siempre va a haber algo que no va a cuadrar al 100% en cualquier cosa que tú plantees. Incluso las leyes de Newton, ya se descubrió que no en todas partes del universo la ley de Newton aplica. Entonces, justo que eso es también una de las cosas que también postula la misma ciencia, que es, creo que, el último paso del método científico. A pesar de tener una teoría generada, siempre tienes que volverte a cuestionar los planteamientos y seguir investigando. Porque justo la ciencia no provee una verdad absoluta. Solo va otorgando diferentes respuestas, o solo va otorgándonos comprensión mayor de lo que viene siendo, entre comillas, la realidad. Y justo pues nos hemos dado cuenta que si podemos llegar a un macro tan profundo como el universo, pues debe de haber quizás respuestas que ni siquiera seamos capaces de concebir, o que solo mentes muy brillantes como la del señor Einstein lo podrían entender. Y a mí este juego de la filosofía de la ciencia, el cuestionarte si la ciencia en sí es real o es también una mentira, ¿sabes? O sea, el pensar todo esto que mencionabas, si los que ponen el billete son los que dictan qué se va a investigar o qué no, o de qué manera se va a investigar o hacia dónde va a apuntar esa investigación, entonces posiblemente esté corrupta y posiblemente sea falsa o tenga ciertos aspectos falsos para convencer. Y como no tenemos manera de comprobarlo, entonces tenemos eso. Y esa pregunta se le hice alguna vez a un amigo muy brillante que tengo, que se llama Ezequiel. Le dije, es que tú llenas un pizarrón con fórmulas matemáticas y me las explicas y yo no entiendo nada, pero ahí está, ¿no? Y ¿cómo yo sé que eso es real? O sea, que eso es cierto. Y me dice, ¿por qué es ciencia exacta? Son matemáticas, así se rige el universo. Digo, o sea, sí, pero tú eso lo aprendiste, o sea, eso no te llegó de la nada, o sea, eso te lo enseñaron en la escuela o tú lo leíste en algún libro y a su vez los que escribieron ese libro lo entendieron de alguien más. Entonces estamos hablando de que tu conocimiento data de más de 400 años y que no tenemos manera de decir que es falsa y tú te la crees como verdad. Y fue un debate de horas, de borrachera de horas, pero siempre me quedó esa espina y siempre me queda esa espina si realmente lo que nos enseñan es real o no. Yo creo que justo la respuesta está en algo que dijo y que me parece, al menos yo soy el partidario de ese lado del debate, que el universo está expresado de forma matemática, o sea, justo es comprobable porque existe de forma observable e inequívoca. Y de hecho lo puedo dar con un ejemplo ahora muy reciente para mí. Tengo un amigo que tiene un camaleoncito y justamente estaba viendo que cuando se ponen medio tensos, hacen su colita, la enredan. En espiral. En espiral, pero es una espiral. A la Tim Burton. Exactamente, pero es una espiral perfecta, ¿sabes? Es una espiral. Fibonacci. Exactamente, matemáticamente exacta. ¿Cómo puedes negar la existencia de la ciencia en el universo si luego existen ejemplos de esa precisión? Más bien, yo creo que lo que puede estar visado, o sea, justo creo que la manera de responder el debate es cambiar la perspectiva y no verlo de una forma de uno contra el otro, sino más bien verlo de, ok, ¿en qué momentos o con qué motivos la ciencia se ha utilizado con un fin acientífico, de manera que efectivamente los resultados que se tengan en torno a esa teoría o a ese experimento estén viciados por el ser humano y por este mal pensamiento más que por la ciencia en sí misma, que una de las características también de la ciencia es que es objetiva, carnal. A la ciencia no le importa si te parece o no lo que pienses. Por ejemplo, claro. Por decir un ejemplo igual y medio tonto, pero pensemos en la ciencia de ahogarse. Si tus pulmones se llenan, pues debe de haber, o sea, ¿qué sería? ¿Física hidrológica? Supongo, y anatomía. Ajá, física hidrológica y anatomía, dos ciencias exactas, ok. Innegablemente, si tus pulmones están llenos de agua, no van a poder llenarse de aire. Y eso, pues no lo puedes negar. Hay ciertas cosas. Una vez leí una frase medio chistosa al respecto que justo decía, pues sí, hay ciertas cosas que no puedes comprobar completamente, pero hay otras, como por ejemplo el hecho de que el uranio, si te le acercas, te puedes envenenar. Pero, perdón que te interrumpa,
sí es comprobable, alguien se murió. O sea, justo empezamos con el empirismo. O sea, el método científico no se creó de un día para otro, ¿no? O sea, empezó en una evolución y esa que tú mencionaste es el empirismo como tal, ¿no? Esta experiencia y conocimiento que viene de que viste que el carnal que no salió del agua se murió, o que se acercó a ese metal, le dio cáncer, o etcétera, 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 que no necesariamente te tiene que pasar a ti, pero por eso es un experimento. Y por eso están esos experimentos tan inauditos o tan escandalosos que regresamos a lo de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, estas cosas. Para encontrar una respuesta tengo que sacrificar a 300 hombres, ¿no? Para experimentar con ellos. Y es que salen estas películas de nazis, científicos y bla, bla. Ajá, estas cosas medio raras. Que de hecho sí hicieron, por ejemplo, Mengele, Joseph Mengele. Todos los experimentos que hizo a científicos, pero eran a fin de cuentas experimentos, eran como solo teorías random. De hecho, realmente pareciera que solo era un caprichoso nefasto que estaba buscando las peores formas de torturar. O sea, les inyectaba yeso al útero de las mujeres judías para, en teoría, asegurarse de que no pudieran procrear. Pero imagínate la cantidad de enfermedades y problemas y padecimientos que esto generaba, que este hombre o no le importaba o no conocía y demás. Y o sea, no sé, como que aquí ya es como regresar al tema que habíamos mencionado, que es la maldad que hay en la ciencia. Más bien, la maldad que puede haber en cómo alguien utiliza la ciencia de manera acientífica. Porque a fin de cuentas la ciencia tiene que demostrar progreso, creo yo. Tiene que realmente aportar conocimiento. Pues a lo mejor yo no sabría decir tal cual, porque nunca he experimentado, nunca he hecho un experimento tan peligroso o tan importante, pero, por ejemplo, no creo que todos los psiquiatras que ejecutasen electroshocks o estos métodos tan barbáricos tuviesen malicia en su acto, ¿no? Era lo que se sabía que funcionaba. Claro, justo, pero es que justo eso es a lo que voy, es lo más interesante. Ahí era un desconocimiento, o sea, era falta de verdadera ciencia, falta de un proceso correcto para poder determinar, porque creo que vuelvo a lo mismo, la ciencia debería de ir siempre en función de la humanidad. Pero perdón, antes de seguir y seguir indagando en la malicia de la ciencia, me parece un momento también digno para mencionar, porque ya lo mencionaste tú también antes y no lo especificaste. ¿Cuáles son los tipos de ciencia? Ok, pues según la RAE hay varios tipos de ciencia. Sería la ciencia infusa. Esa fue una de las primeras que dije, ¿qué es ciencia infusa? Es el conocimiento no adquirido mediante el estudio, o sea, no te pones así a indagar como tal, sino que lo atribuyes a tradiciones de factores naturales. O sea, por ejemplo, el del cuchillo en el piso para que no llueva. Eso es ciencia infusa. Alguien en algún momento clavó un cuchillo y dijo, oh, no llovió. Y lo clavó 3 días seguidos y no llovió. Y al cuarto lo quitó y llovió. Entonces dijo, oh, esto como que está funcionando así. Y es como una ciencia que pues no es ciencia como tal, ¿no? Después está la pura, que es el estudio de los fenómenos naturales sin ninguna aplicación como tal. Solo quiero saber por qué llueve. No me interesa saber cómo usarlo para el beneficio de la ciudad, ni para los animales, no, solo por qué llueve, es ciencia pura. Después está la ciencia exacta, que es la matemática, como ya lo comentamos ahorita, ¿no? Después las ciencias humanas, que son las que se ocupan de los diversos aspectos de la actividad humana y del pensamiento, como la historia, la filosofía, la filología. Después están las ciencias sociales, que se ocupan de la actividad humana en la sociedad, que es las que ya mencioné, la economía, la psicología, etc. Las ciencias naturales, que se ocupan de la naturaleza, la biología, la zoología, etc. Y las ciencias ocultas, que esas a mí me encantan. A pesar de que me choca la astrología, desde ahorita lo digo, lo siento a los que creen en los horóscopos. Eso no va conmigo, pero conmigo sí. Todas las demás ciencias ocultas me parecen muy interesantes. Es la magia, la alquimia. Y creo que es algo que ha generado muchas teorías conspirativas, ¿no? Regresamos al capítulo número 6. Pues teorías conspirativas y en general de repente, no sé, como que el dar las preguntas incorrectas trae respuestas correctas, creo yo. Como la penicilina, un encuentro fortuito que originalmente no se estaba buscando, pero se terminó encontrando que funcionaba, ¿sabes?
Claro, y de hecho eso es una parte del discurso del método y de que derivó al método hipotético deductivo, ¿no? Esto, empezar a ver qué pasaría si entonces, si no lo que tú decías, entonces si bajo cierta presión pasa esto, pero si no, bajo cierta presión pasa esto, y a veces descubren otras cosas que no era lo que querían descubrir, pero por azares del destino sale que a lo mejor descubren, por ejemplo, Marie Curie, ¿no? Que descubre el radio, Ajá. pero aparte descubrió que era radioactivo. Su foco de la investigación no era comprobar radioactividad en el No, radio, no, no. era descubrir las funciones que tenía ese elemento. Sin embargo, pues la radiación se comprobó después de que ella falleció, ¿no? Entonces, estos accidentes también son parte de la ciencia. Totalmente. Esto, por ejemplo, y la penicilina, lo que estaba haciendo Madame Curie, ¿O no, Curie? justamente son descubrimientos que trajeron un beneficio y demás. Y luego, aparte, la influencia política que ha tenido la ciencia, el progreso que ha fomentado. Por ejemplo, hubo países en la época del siglo de oro español, después de ese periodo, ellos reinvirtieron el oro y demás en la iglesia. Los ingleses lo reinvirtieron en avance científico. Y entonces, naturalmente, su progreso años después fue diferente. Y por lo mismo, después Inglaterra siguió siendo conquistador y siguió siendo mejor potencia, por decirlo de alguna manera, que España. Pues es que creo que depende del enfoque que tenga la nación, se va a enfocar la ciencia. Yo creo que en México, por ejemplo, hay mucha ciencia ambiental, ¿no? Y Necesitamos nopal. mucho uso de Nopal. recurso que se pueda Y de nopal. reproducir para toda la masa, ¿no? Entonces, eso es como a lo que nos enfocamos en México. Pero, sin embargo, en Rusia o en Estados Unidos está la espacial, ¿no? Está la NASA, está esta nueva de Elon Musk. Y depende del enfoque que se tenga. Entonces, lo que mencionas de la malicia en, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, regresamos a este dicho popular de que la historia la cuenta o está escrita La escribe el ganador. que gana, exactamente. Entonces, Hitler lo que quería era, pues, tener cultura y arte. O sea, después de él terminar la guerra, se iba a dedicar a ensalzar la cultura alemana y la belleza y el arte y todo, porque él era pintor. O sea, él lo rechazaron de la escuela de arte, por eso se hizo militar, ¿no? Entonces, creo que depende del enfoque, porque me pongo en el punto de vista del Pentágono, por ejemplo, ¿no? En los zapatos de ellos. Yo obviamente, yo sé que Rusia, o sea, que tengo una guerra fría que no ha acabado, o sea, que damos por terminada con la caída del muro de Berlín y todo eso, pero la verdad es que no ha acabado. Siempre está latente que en cualquier momento cualquiera se le bota la canica, y como lo decíamos en el de guerra, estamos sujetos al pensamiento de gente que ni conocemos. Entonces, la ciencia creo que brinda una calma a estos conflictos, porque al final el que gana la carrera de quien descubre, pues termina ahí el conflicto, ¿no? Es como, ya yo gané, ya qué vas a hacer al respecto. No, pues nada, pues ya me quedo aquí, ¿no? Pues pásame el secreto. Pues te voy a pasar nada más un cacho y pues si te sale bien, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces como que siempre hay una conciliación después de esta globalización y toda esta industrialización que se generó gracias a la máquina de vapor. Otra cosa científica. Totalmente. Y de hecho, también aquí es importante mencionar, esto es un pensamiento que a mí me gustó mucho, que es saber que la ciencia no es una entidad imparcial, todopoderosa, ajena a nosotros, que nos va dando y nos va alimentando y nos va soltando migajas de conocimiento o migajas de la verdad absoluta y que nos va acercando cada vez más y más y más a la comprensión entera del universo. No, la ciencia va en función de la humanidad, inseparablemente. Los intereses de la humanidad van a ser los que moldeen a dónde se va la ciencia. También la ciencia está buscando y se esmera y ya ha respondido problemas y enfrentándose a cuestiones que pues cada vez más se van haciendo más presentes e importantes, como qué vamos a hacer cuando se agote el agua, qué vamos a hacer con el medio ambiente, qué vamos a hacer con tal y tal. Y aparte, por último, esto que mencionas de la Guerra Fría, las potencias y demás, también es medio preocupante porque ya descubrimos la forma
más importante de poder acabar con nosotros. Entonces, como bien dices, la Guerra Fría siempre existe. O sea, a principios de año, no ir más lejos, todos tuvimos medio el sustito de que algo feo podría pasar con lo de Irán, ¿sabes? Sí, qué horror. Entonces, como que la ciencia y sus consecuencias ya están aquí a flor de piel. Ya más bien, o sea, ese descubrimiento, interesantemente, ese descubrimiento ya lo hicimos y ahora se vuelve más bien un, ok, ¿de qué manera le podemos hacer o qué tenemos que descubrir para que ya no se trate de cómo evitarlo, sino cómo hacer que ya no haya la necesidad de destruirnos? Pues yo creo que la ciencia, como mencionas, está en función de la evolución humana. Entonces, yo creo que el conocimiento está ahí, está en una nube arriba de nosotros, pero la historia todavía no nos lleva a poder descubrirlo, a poder encontrar esa información en la nube, ¿no? Porque no nos hemos acercado o no hemos tenido la problemática aún para indagar en esos temas o indagar en esas hipótesis. Entonces, me recuerda un poco también a los expedientes secretos X. La humanidad no está lista para que le sueltes toda la ciencia que existe de sopetón. Están muchas estas teorías que dicen que todo lo que tenemos lleva ya 4 o 5 o incluso más años ya en existencia, solo que no en el público en general, ¿no? Entonces, a lo que voy con los X-Files, con los expedientes secretos X, es que Mulder siempre está buscando la verdad y siempre quiere que se sepa que existen los extraterrestres y que toda la gente sepa, pero llega un punto donde se cuestiona realmente si la gente está lista o no. ¿Qué pasaría si hoy saliéramos a la calle y viéramos una nave espacial gigante sobre nosotros? ¿Qué pasaría con la sociedad en ese momento? Por más que ya sepamos que el internet y que la ciencia ficción y todo lo que según nosotros nos hace civilizados y humanos y muy trascendentales, si tuviésemos algo así en nuestras cabezas, habría pánico, ¿sabes? O sea, todo se saldría de control. Entonces, supongo que hay experimentos científicos que son igual de espectaculares, como Tesla, que destruyó su máquina de rayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que los científicos tienen un poder súper grande. Ellos son los magos, realmente, son los alquimistas que evolucionaron a la actualidad y que estamos en sus manos, realmente. Sí, justo, estamos a merced de los descubrimientos de gente de hace muchísimos años y pues ahora lo único que nos queda es nosotros tratar de aprender de ellos y tratar de cambiar el curso de la historia, pero si algo ha demostrado la historia es que pues rara vez las cosas salen como queremos, rara vez la historia ha cambiado en beneficio de la humanidad y pues las cosas no pintan a que vayan a ser diferentes. Y aquí me estoy poniendo medio lúgubre, pero pues es muy cierto, o sea, tenemos todos estos descubrimientos científicos, tenemos todo esto que en algún punto como en Volver al Futuro, esto o las cosas que vivimos las veían como el futuro, el año en el que estamos era el futuro, y pues ya nos encontramos en él, y sí, hay descubrimientos maravillosos, impresionantes y demás, pero pues, ¿qué otras cosas nos faltan? ¿Sabes? Pues yo creo que la ventaja que tenemos para podernos salvar de estos sucesos cataclísmicos que nos puedan llevar a la destrucción gracias al mal uso de la ciencia, gracias a personas como Kuhn o Lakatos que te dicen no todo tiene que ser el método científico como tal, o sea, puedes estudiar estos tipos de cosas, la psicología, la sociología, estas vertientes de la humanidad, como que siento que esas ciencias ayudan a que la ciencia diga, ok, a lo mejor si hago esto voy a desatar, como digo, ¿no? El pánico colectivo. Pero eso lo piensas gracias a que existen estas ciencias sociales, ¿no? Entonces, también algo que ahorita acabo de recordar, que siempre mencionas tú, el cherry picking, encontré que Karl Popper en el siglo XX habla de un falsacionismo, que es que tienes que intentar refutar tu teoría con un contraejemplo, ¿no? Y si no puedes refutarla, entonces queda corroborada. O sea, si no me puedes decir que no, chavo, entonces yo tengo razón. Y eso es el cherry picking, ¿no? Y creo que ese cherry picking es el que nos lleva a esta malicia que tú mencionas. También justo en relación a lo que estabas diciendo de la importancia de las ciencias sociales y todo, creo que es como la conclusión a la que personalmente llego yo
con este podcast. El darme cuenta que, pues creo que lo que se necesita es una comprensión e integración no maliciosa de todos los aprendizajes que hay, sin descartar ni restar la importancia a ninguno capcito, como la astrología, que algo debe de tener, y me parece respetable, muy respetable, darle su lugar a las personas que creen en ello. A mí también, o sea, no digo que no tengan cerebro, nada por el estilo, o sea, simplemente... Claro, no, justo, lo digo más para que se quede, como muy bien lo dijiste, muy asentado, que es solo tu perspectiva y que... Sí, o sea, tu lavada de manos. Justo, o sea, no es mi lavada. Me deslindo de todas las palabras que mi compañero está diciendo. No, al contrario, güey, porque justo lo que estoy yo diciendo, güey, es que sí lo hay que incorporar, que eso también tiene su lugar y que justo más bien de lo que se trata, y justo es parte de mi conclusión, que por más que existan estas diferencias, no tiene que ser un intercambio violento. No tiene por qué ser un intercambio agresivo en el cual nos destruyamos porque estamos en desacuerdo, a pesar de que llame cabrón al cabrón. Claro. Y pues creo que igual yo estoy, en resumen, en conclusión, igual. Creo que tiene que haber un balance. Y me gustaría cerrar con este pensamiento que tú estás mencionando. Pues el final de todas estas discusiones es el final de todo, que es la muerte. Lo que da siempre un cierre a todo, cualquier guerra, cualquier conflicto, cualquier cosa, siempre termina siendo la muerte cuando se llega hasta ese extremo, ¿no? Entonces, para concluir, quisiera hablar del principio de Planck, que es... Max Planck es el fundador de la teoría cuántica y ganó el premio Nobel de Física en 1918. 18. Y él decía que no es que el científico en turno cambie de parecer, sino que el científico joven es el que piensa diferente y el científico viejo se muere. Entonces, tengo una cita con la cual me gustaría cerrar, si tú me lo permites. Por favor. Max Planck dijo que una nueva verdad científica no triunfa al convencer a sus oponentes y hacerlos ver la luz, sino porque sus oponentes finalmente mueren y crece una nueva generación que está familiarizada con ella. Una innovación científica importante rara vez se abre camino ganando gradualmente y convirtiendo a sus oponentes. Rara vez sucede que Saúl se convierte en Pablo. Lo que sucede es que sus oponentes desaparecen gradualmente y que la generación en crecimiento está familiarizada con las ideas desde el principio. Otra instancia del hecho de que el futuro está en la juventud. Totalmente, y no solo eso, sino en la capacidad de darle paso a nuevas ideas. El hecho de que permitamos que otros tengan un nuevo aprendizaje. Y esto me va a poner bien político, pero esto creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo... Ya se viene el de violencia. Por eso creo que viene perfectamente a costo el ejemplo de Campanita Negra. Y... dejen, o sea, permitir que las nuevas generaciones precisamente crezcan con nuevas ideas, no solo en las ciencias exactas, sino en las ciencias sociales. Volviendo a lo mismo, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero creo que sí todos tenemos que respetar el que otro piense diferente. Y ya me puse bien como comercial de ¿tienes el valor o te vale? No, pues creo que esto es perfecto para cerrar. Solo antes, ¿qué es eso de Campanita Negra? ¿A qué te refieres? Ajá, que Campanita en Peter Pan va a ser negra y a la gente le molestó horrorosamente. Y entonces mi postura al respecto, no te voy a negar que en muchas cosas, por obsesivo más que otra cosa, me gusta que las cosas se mantengan pues como estaban, como yo las vi, ¿sabes? Pero francamente no es mi lugar como adulto de 25 años determinar o andar opinando sobre qué es lo que van a ver los niños, porque creo que los niños tienen derecho a ver nuevos ejemplos que mucho antes no había. Por ejemplo, J.K. Rowling, el único personaje asiático que hay en uno de sus libros, ya creo que ya lo dijimos, es Cho-Chang. Cho-Chang, güey. Cho-Chang, o sea, dime lo racista que es esto. Ya después también se vio que J.K. Rowling es medio nefasta, medio transfóbica y demás. Ajá, transfóbica y demás. Y pues justo, yo creo que es justo lo que acabas de decir. Esta gente y esta ideología retrógrada y discriminatoria de toda esta gente solo se va a ir cuando se mueran. O sea, y es feo decirlo, pero todo esto creo que se va a morir y se tiene que morir con los boomers. Ojalá no prevalezca.
como cuando el abuelo racista, homofóbico y demás no puede evitar decir sus comentarios horribles, pues hasta que se muera el abuelo, ni modo, ¿no? Ajá, o sea, ya no lo vas a cambiar a ese brother, ya solo lo dejas que haga que los negros esos. Ah, no, pues sí, abuelo, todo bien. Perfecto. Pues creo que abarcamos bastantes flancos, no sé qué te parece a ti, creo que podemos cerrar con esto. Pues espero que efectivamente la conclusión a la que hayan llegado, de verdad de todo corazón, sea similar. En el sentido de que pues todos merecemos pensar y estar tranquilos por pensar lo que pensamos. Y pues nada, yo soy Luis Hurtado con mis pensamientos de amor y paz y hippie. Yo soy Francisco Cruz con mis pensamientos de que todo es inevitable y catastrófico. Y esto es El Toque Mágico. Qué toque tan mágico. Hasta la próxima.